Un saludo, padres de familia de nuestros colegios Belemitas de América Latina. Quiero presentarles el programa que propone la Casa General para la mejora del aprendizaje y la enseñanza de lenguas en nuestros colegios de América Latina. En el mundo de hoy es indiscutible, todos hacemos parte del proceso de la globalización, pero si lo pensamos bien, las empresas buscan la mejor materia prima que puedan encontrar para sus productos. Si vamos más allá, pensamos que las empresas compiten en el mundo buscando los mejores talentos y las mejores ideas del mundo. Quiere decir que sus hijos y nuestros estudiantes deberán enfrentarse a ese mundo competitivo, por lo cual deberán ser altamente competentes en su campo de conocimiento. Debemos pensar y hacer una reflexión si en el mundo de hoy basta y es suficiente con conocer una lengua extranjera. Muchas veces se ha dicho que ya aprender o hablar el inglés no es suficiente y que debemos de saber por lo menos 2 o 3 más. Pero debemos de pensar también que el aprendizaje de una segunda o tercera lengua no puede verse únicamente desde el punto de vista funcional, es decir, de que yo o el estudiante seamos capaces de comunicarnos en una lengua extranjera. Debemos ir más allá. El aprendizaje de una segunda lengua indiscutiblemente nos abre las puertas del conocimiento. En el mundo de hoy no podemos discutir el hecho de que existe un cierto monopolio de la publicación del conocimiento en inglés. Por lo tanto, conocer el inglés y saberlo manejar nos permitirá tener acceso a ese conocimiento. Por otra parte, el conocer una segunda lengua nos permite ser competentes interculturalmente. No simplemente reconocer que existen otros que son distintos, sino entrar también en interacción con ellos. La creación de redes que se expanden cuando hablamos 2 o 3 lenguas es evidente. Si lo pensamos, quienes manejan una segunda lengua y reflexionan sobre a quienes siguen en Facebook, por ejemplo, y con quienes se comunican en Facebook, se podrán dar cuenta de que sus redes se han ampliado más que cuando antes simplemente hablaban español. Además, existen investigaciones en las que se pueden comprobar que los estudiantes o las personas que hablan 2 o 3 lenguas son muchísimo más capaces a nivel cognitivo que sus pares monolingües. Podemos estar seguros de que el desarrollo de la cognición, de la parte cultural, de la inteligencia espacial, de la inteligencia lingüística, se potencia por medio del aprendizaje de una segunda lengua. El proyecto que propone la Casa General desde la Asesoría de Apostolado para la mejora del aprendizaje y la enseñanza de lenguas consiste en 2 partes. La primera parte es esa mejora de la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestros colegios belemitas. El trabajo que se realiza está propuesto para nuestros colegios de América Latina y por ello debemos preguntarnos sobre las políticas de bilingüismo en estos países donde hacemos presencia. En realidad, el único país que tiene una política de bilingüismo clara y establecida con metas concretas es Colombia. Colombia sueña con ser bilingüe al 2019. Otro caso de bilingüismo interesante se vive en Guatemala, en donde las políticas de bilingüismo apuntan al desarrollo de las lenguas mayas. Es decir, los estudiantes mayas en Guatemala acceden al aprendizaje de su lengua materna maya, del español y del inglés como lengua extranjera. Para esto, el proyecto les propone a los colegios que adopten uno de los 2 enfoques de enseñanza de lengua. El primero es el enfoque comunicativo, que quizás es muy conocido porque se ha escuchado mucho sobre él, ya lleva más de 30 años en funcionamiento. Y el segundo enfoque es el enfoque accional, que nace a partir de la publicación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en el 2001. El Marco Común es muy conocido porque estableció los niveles de los estudiantes y de sus competencias en las distintas habilidades. Es decir, hemos escuchado que un estudiante puede ser A1, A2, B1, B2, C1 o C2, pero poco hemos reflexionado sobre el enfoque de enseñanza que propone el mismo marco. Ese marco propone este enfoque orientado a la acción. La diferencia entre los 2 enfoques está en que el enfoque comunicativo
concibe al estudiante como una persona que va y se comunica, y después del ejercicio de comunicación se retira del contexto. Entonces el estudiante lo que debe aprender es a comunicarse, mientras que el enfoque orientado a la acción concibe al estudiante no solo como una persona que se comunica, sino como una persona que es un actor social, es decir, una persona que no solo va a realizar tareas lingüísticas en el contexto de la lengua extranjera, sino que también debe aprender a actuar e interactuar con los otros. Para los colegios que ya después del proceso de adaptación a cualquiera de estos dos enfoques se sienten ya con la fortaleza suficiente para ofrecer una tercera lengua, el proyecto también propondrá apoyo para los colegios que quieran hacer incursión en una tercera lengua. Cabe decir que esa tercera lengua debe obedecer sobre todo a las necesidades de nuestros estudiantes al ingresar a la educación superior. La segunda parte es un movimiento hacia la educación bilingüe. Quiere decir que los colegios belemnitas de América le apostarán al bilingüismo. Pero para hablar de bilingüismo hay que preguntarnos qué se entiende por bilingüismo. Muchas veces, inmediatamente cuando escuchamos la palabra bilingüismo, pensamos en esos colegios en los que todas las materias se ven en lengua extranjera. Ese es un tipo de bilingüismo sustractivo y que en realidad en algunos momentos puede crearse en detrimento de la lengua materna y de la cultura materna. Existe otro tipo de bilingüismo que es el bilingüismo aditivo. Este bilingüismo permite que crezca la lengua materna junto a la lengua extranjera y que se conceptualice en lengua extranjera, pero no en todo el currículo. Quiere decir que un colegio puede escoger una materia específica o un área específica para desarrollar su proyecto de bilingüismo. Hasta ahora, los 4 colegios que ya hacen parte del programa han escogido las ciencias naturales para hacer incursión en el bilingüismo. Para que la conceptualización en lengua extranjera sea exitosa en nuestros estudiantes, existe una metodología especial para este tipo de bilingüismo. Los colegios belemnitas utilizarán la metodología de CLIL, Content and Language Learning Integrated. Quiere decir que se integra el contenido y la lengua para el aprendizaje. Esta metodología está basada en la utilización de la planeación dentro del currículo de las 4 Cs. Es decir, dentro del currículo se planea lo que se verá a nivel de contenido, a nivel de comunicación, de cognición y de cultura. El contenido es lo central. Si pensamos en las ciencias naturales, el contenido será el que dará paso a los elementos de lengua que se deban aprender dentro del salón de clase y dentro del currículo. Además, se hace una apuesta consciente por el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes en los procesos de alto orden. Y finalmente, la parte cultural, que es importante en el desarrollo de esa competencia intercultural de nuestros estudiantes. Finalmente, debemos de reconocer que el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso del inglés, no solo debe de llevarnos a ser competentes en la comunicación y poder interactuar con nosotros, sino que también debe, sobre todo, de llevar a nuestros estudiantes y a todos los que hacemos parte del proceso a reconocer que la interculturalidad debe ser construida y aprendida de forma consciente. Debemos ser competentes interculturalmente, no solo en reconocer que hay otros que son distintos, sino en aceptarlos, acogerlos y reconocer que por esa diferencia nosotros también podemos reconocer lo que somos, es decir, nuestra identidad. El reconocer en nosotros, en las otras culturas, en los contactos que hacemos a través de la lengua extranjera, que podemos enriquecernos, nos llevará al ideal de fraternidad al que le apostamos todos los seres humanos para vivir en este mundo que se nos ha vuelto una aldea global.